Listo, ya estoy grabando. Claro, primero solamente por Zoom y de ahí ya pasamos al otro. Bueno, anuncia que ya estamos por empezar. En unos minutos más comenzamos. Vamos a comenzar nuestra transmisión por Facebook. Bueno. Y también otro tema interesante es la cultura gerontológica difundida, ¿no? O sea, es decir, qué tanto, cómo estamos avanzando en eso, por ejemplo, ¿no? Sí, también de hecho sí viste lo que pasó con Bruce Willis, que ya le detectaron demencia frontotemporal y Sí, pues. el tipo de comentarios que han hecho respecto al video, ¿no los has visto? No, ese no lo he visto, lo voy a ver ese video. He visto la noticia, sí, he visto así escrita, pero no he visto el video. Mira, tú pon en TikTok Bruce Willis y cualquier Ya. video que te salga donde veas más comentarios, ese velo, para que veas el tipo de comentarios que ponen. Oye, ¿edadista seguro o no? Edadistas y así como si ya se hubiera muerto. Ah, ya, pues eso es edadista, ese es edadista. Es decir, a una persona ya prácticamente la están eliminando por el hecho de que, en el caso de los actores especialmente, ¿no? Ya son mayores, los desaparecen. Y Bueno, ya ella empieza, ¿verdad, Luigi? sí, claro, ahora sí. Ahora sí, comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una emisión más del programa Gerontológicos, versión sabatina. Mi nombre es Luz y también me gustaría darle la bienvenida a mi compañero Luigi Vidal Rivas, que como ya saben, sábado con sábado está aquí con nosotros creando este diálogo gerontológico con todos ustedes. Ah, qué bueno, Luz. Sí, ¿Cómo sí, estás, Luigi? como siempre optimista, siempre con el deseo de poder compartir temas interesantes para todos nosotros. Y ahí justamente te quería, estaba en esa curiosidad, digamos, porque me llegó hoy día una publicación donde hablaban de una definición hecha por un grupo de gerontólogos y en el encabezado decía ciencias de la salud que intervienen en todo. Eso es lo que prácticamente me dijo, social y todo lo demás. Entonces me pareció que había algo que no me parecía bueno. Y tú creo que no sé si tú lo llegaste a revisar el concepto. El de la imagen que mandaste por ahí. Claro, el cartelito y Ah, después ya sé. otra. ¿Piensas tú que la gerontología se puede definir como una ciencia de la salud, tomando en cuenta que en realidad hay muchos otros aspectos que son educativos? O sea, es decir, no sé, yo quisiera dejártelo a ti porque tú eres la gerontóloga, así que sácame de esa duda, porque tú lo definirías de entrada o dirías como la otra que dice ciencia que estudia el envejecimiento, la persona mayor y todo eso. Bueno, esa definición que la otra, ¿no? Es una ciencia, todos sabemos que es una Claro. ciencia, pero también debe ser considerada, yo sí estoy de acuerdo que se considere una ciencia de la salud y no nada más por los temas biológicos, sino porque dentro de la percepción que se ha tenido sobre los gerontólogos es completamente un rol social y se ha menospreciado al gerontólogo frente a un aspecto en cuestión de intervención en temas de la salud. Obviamente es una ciencia que va a tener un papel importante en este tema porque tiene que englobar justo todos estos temas que tienen un impacto. Un momento de... ¿Listo? ¿Ahí me escuchan? ¿Dónde me quedé? Porque yo seguía hablando. Bueno, voy a empezar otra vez.
No, no, Número uno, sí, bueno, está bien. como todos ya sabemos, lo repito, la gerontología es una ciencia. Sin embargo, Claro. también hay que considerar el rol que le han dado al gerontólogo en los últimos años, ¿no? Donde se le ha dado un papel únicamente en su rol social, ¿no? Como un acompañante, muchas veces se le confunde con algún cuidador, que sí es una labor respetada, pero no es lo mismo, ¿sí? Una cosa es ser cuidador y otra cosa es ser gerontólogo. Así es. Y otra cosa ya muy diferente, y sería algo en la parte de innovación que justo hemos hablado mucho en Vanguardia, es el contemplar al gerontólogo como parte del profesional de atención a la salud, ¿sí? Como lo puede ser un Ya. nutriólogo, como Eso lo está puede ser bueno. un psicólogo. ¿Por qué? Así es. Porque justamente el gerontólogo, yo ya lo he hecho muchas veces, pero el gerontólogo es o la gerontología como tal, como ciencia, es la parte más alta del árbol, ¿no? Y de ahí van a salir varias ramificaciones, como lo son la nutrición, como lo son la geriatría y las demás ramas. Entonces, si todas las demás ramas están consideradas como una rama de la salud, ¿por qué la gerontología no? Si está en la parte más alta del árbol, ¿no? Que es como tal la raíz y la semilla de donde nace todo este estudio del envejecimiento. Entonces, yo considero que se debe de considerar una ciencia de la salud y profesionales de la salud a todos los gerontólogos que tienen este tipo de intervenciones, porque al fin y al cabo tenemos que evaluar todas estas cuestiones y este estudio integral biopsicosocial y espiritual que se hace en la persona para dar una buena calidad de vida. Y esa calidad de vida se va a ver reflejada en la salud de las personas mayores, ¿no? E incluso tiene que ver con temas no nada más de esto que acabo de mencionar, sino también temas de salud pública, en donde tenemos que intervenir nosotros y que probablemente un geriatra que puede tener una visión sesgada o que nada más puede Así estar es. enfocada en las patologías, o de pronto un Exacto. nutriólogo que no tiene una visión completa. Justo por eso el gerontólogo debe ser considerado un profesional del área de la salud y no nada más como muchas veces nos confunden, como ya lo había dicho, con algún cuidador o con Sí. trabajadores social y demás. Que sí, Sí, hay personas y gerontólogos que pueden ser profesionales de la salud y tener más afinidad a trabajar en el área social, pero no por eso va a dejar de ser un profesional que debe dedicarse al área de la salud, ¿no? Porque, pues como ya lo sabemos todos, la gerontología es estudiar el envejecimiento y dentro de esos objetivos que tenemos como gerontólogos es guiar a la persona a un envejecimiento saludable. Entonces, eso es lo que yo opino, Luigi. ¿Tú qué opinas? excelente. No, no, sobre todo porque la vez pasada hicimos un evento incluso que se llamaba La salud desde el punto de vista de la gerontología. Y obviamente la visión de la salud que tiene la gerontología es mucho más amplia, ¿no es cierto? Mucho más amplia porque la medicina se basa principalmente en la atención sobre un paciente, sobre una persona que tiene una afección, ¿no es cierto? Con una enfermedad. Pero acá, en este caso, va más allá, va al tema de prevención, a la educación para la salud, como ya lo dijo también Elda, ¿no? En la conferencia que hizo Elda, que también hablaba de la promoción de educar para la salud, para obtener la salud. Entonces, tú afirmarías que definitivamente la gerontología tiene un concepto de salud, sobre la salud, mucho más amplio. Sí, es algo inherente que va con el profesional que es gerontólogo, es algo inherente que sea considerado un profesional de la salud, que si bien el contexto en el que estamos, que no toma de una manera adecuada estos temas de envejecimiento y vejez, no lo ha considerado. Yo no sé por qué, pero sí debería de incluirse incluso en hospitales un gerontólogo que tenga este primer contacto con los pacientes y el que sea capaz de canalizar ya con los demás profesionales, porque la modalidad que hay es directamente ir con el médico familiar o con el médico geriatra y él ya canaliza a los demás. Y yo considero que para eso están los gerontólogos, ¿no? No nada más es
esta parte de que el formarte como gerontólogo únicamente te convierte en persona que va a trabajar en redes o que va a hablar sobre el envejecimiento bonito y dar estas charlas, ¿no? Claro. El profesional gerontólogo tiene que estar en un trabajo de campo, tiene que intervenir y debe ser considerado por las diferentes instituciones de salud como un elemento esencial para la intervención en sus pacientes que son personas mayores, ¿no? Que por ahí se les Claro. conoce como pacientes geriátricos. Entonces, es muy importante y creo que sería un gran avance y un gran paso para la gerontología el que se empiece a considerar a los gerontólogos como parte de ese gremio de la salud, ¿sí? Porque si bien sabemos que la salud es la definición es ausencia de enfermedad, hay enfermedad y en varios ámbitos que muchas de las veces, como lo dije anteriormente, nada más se centran en la enfermedad física, pero también hay una enfermedad emocional, hay una enfermedad espiritual Claro. que muchas veces no se considera y justo para eso es el gerontólogo, para hacer la integración de todas estas visiones y si bien no se va a poder medicar o bien dar un diagnóstico como lo hace el geriatra, dar una pequeña la primera intervención, el primer contacto con el paciente y ahora sí nosotros explicar y entender lo que puede estar pasando y transferirlo o canalizarlo con un geriatra, que es el que directamente va a tratar todo este tipo de patologías de una manera profesional y científica, ¿no? Dime, y en caso, bueno, hay un tema social muy importante, ¿no es cierto? Ahora, incluso se habla de una especialidad en gerontología social y de hecho muchos profesionales de trabajo social y de otras profesiones, sociólogos tal vez, se están especializando o cogen una maestría, ¿no? Una maestría, por ejemplo, de gerontología social. Ahora, cuando esta gerontología, este aspecto social de la gerontología, tú lo incluyes como parte de una visión totalizadora, global de la que podría ser comprendido dentro de la salud, tomando en cuenta que ahora el concepto de salud también está sujeto a cambios, ¿no? Ahora veo que hablan de salud social, salud psicológica y todo eso, ya no es lo Exacto, ya que... no nada más es un término. Pues ahí, Claro. como todo profesional, eso va a caber en todos. Era justo lo que decía anteriormente, que no importa que seas un gerontólogo que se va a guiar por el área social o por el área cognitiva, etcétera, etcétera, tú siempre vas a ser un profesional de la salud, ¿sí? Y obviamente ese profesional que es gerontólogo, que en una utopía, porque todavía no existe, que sea considerado como profesional de la salud, ese gerontólogo tiene que seguir aprendiendo en diferentes ramas, nada más quedarte en aspectos biológicos, sino como todo profesional, en todas las áreas, siempre exigirte y estar en vanguardia aprendiendo nuevos conocimientos. Vanguardia, claro que Entonces, sí. no nada más es, yo soy profesional de la salud, yo me voy a dedicar nada más a atender a los pacientes geriátricos y dar este primer contacto o crear un plan de intervención en temas de salud, sino que justo por eso, repito, el gerontólogo tiene que abarcar todos estos temas, ¿no? Entre más Magnífico. conocimiento tengas, más valioso vas a ser en ser un actor clave para intervenir en personas mayores. ¿Sí? Es como igualmente como pasa con los médicos familiares o los médicos generales no nada más se quedan ahí, existen y siguen aprendiendo porque es una necesidad que cada uno de los médicos profesionales se vayan especializando, ¿no? Y ya cada quien toma sus ramas y no por eso van a descuidar sus conocimientos de base. Lo mismo pasa con la Claro. gerontología, ¿no? Siempre tenemos que innovar, tenemos que seguir aprendiendo, nos tenemos que especializar si gustas en algún área o de pronto si sientes un área un poco más, que es más emergente en tu zona de trabajo, te puedes preparar por esa área, ¿no? Ahorita es muy común lo de la gerontología social y se habla mucho, pues por toda esta cuestión en el contexto social que existe, ¿no? El promover nuevas estrategias de intervención que no nada más pueden ser individualizadas, que pueden ser en un sector comunitario, toda esta
innovación y revolución que debe de haber en cuestión de políticas públicas se debe de considerar justo en la gerontología social y el saber cómo implementar estos proyectos, porque muchas veces no están bien enfocados y no están bien aplicados. Entonces, eso es lo que yo opino, Luigi. Con respecto a lo que yo llamo la cultura gerontológica, obviamente cuando yo empleo este término, me estoy refiriendo a la gente, el público en general, a la población, la gente, qué conocimientos, qué visión, cómo ven ellos el envejecimiento, cómo ven las personas mayores. Y ese es un tema que, digamos, que nos responsabiliza principalmente a los que nos dedicamos justamente a comunicar este tipo de temas, ¿no? O sea, esas temáticas gerontológicas. Y hasta qué punto todavía falta mucho, definitivamente. Y te quería comentar justamente que hay muchos profesionales de la salud, ¿no?, que no tienen un perfil gerontológico, son un perfil asistencial, como corresponde también a su actividad, ¿no? Pero el hecho de no tener un perfil gerontológico, una visión gerontológica, crea una serie de prejuicios, ¿no?, con respecto a las personas que ellos tienen. E incluso, no se adecúan, por ejemplo, a las terminologías actuales, es decir, no se actualizan en eso. Para ellos, yo conozco muchos médicos geriatras que cuando hacen sus exposiciones, no dicen, en ningún momento dicen adulto mayor, dicen anciano todo el tiempo. Así, tajantemente. Yo escuchaba médicos cubanos, escuchaba médicos peruanos, de frente, ancianos, y algunos dicen adulto mayor, o sea, es decir, dicen lo que quieren decir, nada más. Pero fíjate en algo muy curioso que yo me he dado. Yo he Sí. estado tomando algunos cursos fuera de México. Ya. Y es muy curioso porque obviamente las personas que nos dan el curso son personas que conocen mucho del tema y me he dado cuenta que en personas preparadas y en personas que están actualizadas no encuentras el término viejos. Siempre ellos se refieren como adultos mayores o personas mayores. Ya cuando tú escuchas que alguien está diciendo viejos es porque no está teniendo esta actualización constante en cualquier ámbito, ¿eh? O sea, no tiene que ser una actualización en temas de gerontología, en cualquier ámbito. Por ejemplo, yo ahorita estoy en el ámbito de actividad física, entonces muchos de ellos no tienen nada que ver con el sector de gerontología y se expresan de una manera correcta, a pesar de que no son como tal gerontólogos, ¿no? Es esa parte de que se están actualizando. Tienen un cierto grado de cultura y que tienen un cierto grado de conocimientos y de conciencia que su propio conocimiento y su propio profesionalismo no los hace que se expresen de esa manera a las personas mayores como viejitos y demás. Y eso lo he visto en muchos profesionales, porque yo he visto que de pronto algunos profesionales que no están muy actualizados y de otros países se excusan en que es una manera en que sus países se expresan, pero yo lo he visto ya el modismo. Exacto, el modismo, pero es algo que yo he visto en personas que de verdad están actualizadas, que de verdad redactan artículos, que de verdad hacen esta labor de investigación de un científico y no tienen este tipo de expresiones como los viejos, los ancianos y demás, sino que ya inherentemente se expresan como personas mayores o en su defecto adultos mayores, ¿no? Claro, sí. Y eso es algo que me ha llamado mucho la atención, que si de pronto uno ve a alguien que se exprese como viejitos o ancianos, quiere decir que esa persona nada más está dando imagen, porque no está lo suficientemente actualizada y no está lo suficientemente preparada y nada más creo hablan que, por replicar el conocimiento. pero yo te digo algo más, ¿eh? También hay renuencia, hay terquedad también. Simplemente yo soy médico, yo soy independiente y yo digo como quiero. Así hay actitudes así, hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque es que yo te cuento que dentro de mi experiencia, pues yo tengo casi 10 años asistiendo a eventos, cursos, talleres, congresos y todo.
presencialmente, o sea, yo he estado viendo todo eso. Y me doy cuenta que algunos doctores que los he visto varias veces, a lo largo de varios años, siguen en lo mismo, no cambian para nada. Y más bien hay otros doctores que sí, verdaderamente, caramba, qué bárbaros, ¿ah? Pero es que es lo que te digo, son esos Admirables. profesionales que están en vanguardia. Por ejemplo, si tú vas Claro. a un simposio de estos temas geriátricos, en especial en el ambiente de medicina, hay muchos profesionales que ya se refieren como personas mayores y han dejado este lado Sí. del viejito o del anciano, que sí, obviamente no falta el que se avienta de repente su chiste edadista o de pronto que dentro de su ponencia se le escapa, pero ya hay más esta conciencia de como profesionales referirte con justo no un coloquial, no de manera coloquial, sino ya con un lenguaje profesional de directamente las personas mayores, ¿no? A como se hacía anteriormente, y es lo que yo me he dado cuenta que ya cada vez son más esos profesionales que se refieren de una manera correcta a las Eso es personas bueno. mayores. Sí, Y eso es muy eso es bueno. lo que yo me he dado cuenta, ¿no? Porque Y antes, al principio que yo inicié la carrera, yo siempre he estado he estado muy activa en meterme en cursos y estarme en preparación. Entonces, al principio que me metí a los cursos cuando iniciaba la carrera, sí me encontraba con muchos profesionales de diferentes áreas que sí todavía usaban el viejitos y así. Y por ejemplo, el junio pasado volví a ir con uno de ellos a otro curso y ya se referían como personas mayores o adultos mayores. Y eso a mí se me hizo un cambio muy bueno, ¿no? Porque esto quiere decir que ya ahí de pronto ya con la experiencia y con justo toda esta información que ha salido sobre las personas mayores, ya no podemos dejar que las personas se excusen en que así se dice en mi país o las personas aquí no se ofenden porque les dicen así, ¿no? Y todo este tipo de comentarios que de repente se escuchan, ¿no? Sino que ya es una cuestión de profesionalismo y de preparación que debe de tener un profesional a nivel general, no nada más porque seas geriatra o gerontólogo o cuidador, sino a nivel global. O sea, que un psicólogo de pronto, aunque no se especialice con personas mayores, se evite esas expresiones de una manera profesional de decir el viejito o la abuelita o etcétera, ¿no? Sino que ya sea como un lenguaje propio, un lenguaje profesional. Algo te iba a decir aquí. Definitivamente hay un cambio en la imagen de la persona mayor, sin duda alguna, ¿no? Aunque a veces hay personas que todavía no han asimilado del todo las nuevas terminologías. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer un evento con Vanguardia dentro de estos días, en el próximo viernes, justamente para comenzar a pensar sobre a qué nos estamos refiriendo en concreto con la denominación personas mayores, que se podría decir, ¿no?, que personas mayores es lo que antes se decía personas de la tercera edad o ancianos, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que antes se decía. Ahora, no se trata solamente de un cambio de términos, ¿no? Lógico. Yo creo que hay un cambio, hay una transformación social de lo que se llamaría el grupo etario de las personas mayores. Hay otras nuevas actitudes, conquista de espacios nuevos, hay una transformación. Entonces, de alguna forma, el cambio de anciano, esta evolución de anciano hacia personas mayores, está más que justificado y sustentado por la propia realidad cambiante. Eso es lo que yo digo. Entonces, por eso es que es importante hacernos la pregunta y hacer la pregunta a los demás también. ¿Qué tienes en tu mente cuando hablas de personas mayores? ¿Tienen en su mente lo mismo que cuando escuchaban la palabra anciano? Algo así. Te voy a contar alguna pequeña anécdota. Hay una serie de televisión muy antigua, pero excelente, tenía una calidad extraordinaria, que se llamaba Los Intocables, ¿ya? Que en esta serie Los Intocables había un candidato a la alcaldía que tenía aproximadamente, se podía calcular que esa persona tendría algo más de 70 años, ¿no? Esta candidata no lo entendía y le hacen subir a un coche, a un taxi,
que la puerta de acá se malogró y le hacen salir por la puerta peligrosa donde pasan los carros, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, es objeto de un atentado y fallece. Cuando se hace la investigación y se va a hablar con la hija, la chica le dice, no, pero ¿qué ha pasado con el señor? ¿Cómo es posible que cometa un error tan grande de salir por la puerta, ¿no? Y contraria, por la que ha tenido que ir para el lado de la vereda y no para el otro lado? Entonces, ¿sabe lo que dice su hija? Mi padre no es ningún anciano. Él es una persona muy activa, muy... O sea, te das cuenta a pensar acá cuál era el concepto. ¿Te das cuenta? Ella reclama cuando alguien le dice que pues, en realidad no fue una torpeza del señor. No. Le hicieron la jugada, le dijeron que la puerta de acá estaba malograda y le hicieron salir por la otra puerta, ¿no? Y de ahí lo atropellaron deliberadamente. Entonces lo que ella quiso decir cuando dijo, mi padre no era ningún anciano. Interesante, ¿no? Como para pensarlo. O sea, claro, esta serie de televisión se propaló durante la década de los años 60. Hoy es una serie que todavía bastante reconocida y Los Intocables hasta ahora, pregúntale a las personas de más edad, todos te van a hablar de Elliot Ness y que se enfrentaba al Capone y todo. Entonces, esta idea que te acabo de dar podría demostrar hasta qué punto el concepto de anciano estaba relacionado probablemente con algunos A aspectos la decadencia. de envejecimiento. Entonces, la hija, a pesar que su padre tenía más de 70, dijo, él no es ningún anciano. ¿Te das cuenta? Fíjate que respecto a esto, te voy a platicar. Sí. Actualmente estoy haciendo un proyecto justo con mis alumnas y salimos recién a hacer investigación de campo para conocer cuáles son las necesidades de las personas mayores dentro de un sector de la ciudad de donde somos, ¿no? Y sorpresivamente nos dimos cuenta que las personas que son activas y que acuden a centros gerontológicos o que tienen acceso a información y plataformas en general de YouTube o Facebook, etcétera, plataformas digitales, ya empiezan a tener una percepción diferente sobre su vejez. Por ejemplo, eran personas que ellas platicaban y ya eran abiertas a decir su edad, a decir, tengo 80 años y me gusta ser persona mayor. Yo no le veo nada de malo en que digan que somos personas mayores, al contrario, que estar orgullosa de cómo llegué y de todo lo que pasé, y eran, de verdad, ya eran más personas que tenían este tipo de pensamiento, aunque obviamente sí habían las personas mayores que sí lo veían como algo triste todavía. Entonces yo me atrevo a decir que también parte de la gerontología y de lo que tenemos que trabajar es en que las mismas personas mayores se den cuenta de la realidad y de todo lo que pueden hacer, incluso estando a esa edad. Entonces, y dejarse de todos esos tabúes, etcétera, etcétera. Sí, pues, excelente lo que me dices. La verdad que sí, yo también me doy cuenta cada día más de que hay una transformación en ciernes, hay una transformación que ya está bastante clara, me parece bien marcada. Hay una tendencia notable. Unas personas destacan el hecho de que se tomen iniciativas, incluso en el aspecto de diversión, de todo, en todos los aspectos, ¿no? No solamente en aprender más, sino también que intervienen más en la vida social, incluso hacen bromas, hacen videos con bromas, ellos mismos hacen bromas, ¿no? Y no es que necesariamente lo van a estar manipulando a alguien, no, aparecen ellos mismos, hacen una broma en su video de TikTok, hacen sus cosas y quieren tener también esa capacidad de jugar un poco, porque al final de cuentas, el aspecto lúdico, ¿no? En el ser humano es muy importante y siempre lo vamos a tener. Siempre, por más que digamos, no, que tenemos ya tanta edad,
que no es estar jugando, ¿no? No deben estar jugando. Eso no es cierto. En realidad, todo el tiempo nosotros conservamos mucho de esto. Y porque al final de cuentas las bromas se dan en todas las edades, en todos los momentos de la vida, ¿no? Desde la niñez hasta la adultez mayor, en todas partes. El otro día, un comentario que así fresquecito, pero claro, obviamente no lo vamos a nombrar, pero es el tema de decir mis adultos mayores. Ahí ya es un tema que está bastante ya criticado, incluso ya hay bastantes publicaciones que indican de que eso es edadista, ¿no? Y sin embargo, una persona profesional excelente, o sea, no te voy a decir, no voy a hablar mal, muy bien, sabe hacer las cosas muy bonito, pero mientras va haciendo su exposición, yo les digo a mis adultos mayores esto, yo les digo a mis adultos mayores del otro, y eso definitivamente le quita brillo pues a su exposición, ¿no? Y lo pongo así, mis adultos, Sí, la verdad. le Ya quita cuando dices brillo. eso, ya bandera Ya roja. la malogró Ya completamente en íbamos esa tan parte. bien. Y el otro asunto estaba relacionado, cuando yo hablaba también del tema de la cultura gerontológica, debíamos pensar que deberíamos estar contentos de que las personas que vengan desde otras profesiones, que no necesariamente son gerontólogos, estén viendo las cosas también, o sea, lo están enfocando también. O sea, al contrario, ese debería ser Sí, la motivo más verdad. bien de decir, caramba, aplausos, y que haya más personas que se sumen a esa cultura gerontológica y no que digan, oye, no, que tú eres un entrometido o que, ¿no? O que te vean como un intruso, ¿no? Como un intruso. ¿Qué estás hablando tú? ¿Qué te metes a hablar esas cosas? Eso no te compete, algo así. Pero dime una Oye, cosa. yo quiero preguntarte a ti, Sí, ¿qué sí, opinas de la definición común sí, que ¿ya? exponen en todos lados sobre gerontología? ¿Deberíamos de darle un giro diferente o debería quedarse igual? ¿O qué opinas tú? En realidad, la gerontología en conjunto yo diría que está bien las actuales porque contemplan los diversos aspectos, ¿no? En las que son muy antiguas, no aparece la parte espiritual, te das cuenta, solamente biopsicosocial, en las que son más antiguas, pero es natural que sea así, porque en ese tiempo no se hablaba mucho de lo espiritual. Y lo que yo te quería decir, bueno, la más común y que es correcta, es la que dice, pues, la ciencia que estudia el envejecimiento humano, y las personas mayores y todo lo demás, eso ya está bien, bastante claro, pero lo que a mí me preocupa en todo caso es la manera como la persona puede definir muy bien, ¿no? Pero es como si esa definición no estuviera tan internalizada, ¿no? O sea, como que no estuviera tan incorporada, porque normalmente un gerontólogo, de hecho, sí o sí, tiene que estar, ese concepto tiene que estar totalmente internalizado. Si no, imagínate como un gerontólogo, ¿no? Que solamente tenga un conocimiento superficial nada más, no, pues no podría ser gerontólogo. Pero la persona que maneja ese concepto de manera adecuada, así no sea gerontólogo, va a expresarse de una manera adecuada, ¿no? De una manera correcta. ¿Por qué? Porque ha internalizado. Eso es lo que me ocurrió a mí de un principio, cuando hace como 10 años que yo estoy en esto, y la verdad que desde un principio yo jamás dije anciano ni viejo, porque yo ya de arranque era adulto mayor. Hasta ahora se sigue diciendo adulto mayor. El único motivo por el cual se ha cambiado de adulto mayor a persona mayor es por la inclusión del tema de género. Eso es, nada más. Pero claro, si nos íbamos a la cuestión de la Real Academia Española,
la Academia Española no te va a decir que te obligarte a que cambies nada. ¿Por qué? Porque porque tú sabes que la Academia dice que el femenino está incluido en el masculino, ¿no es cierto? Sin embargo, bueno, para Y estar... Claro, entonces no era incorrecto. Como la vez pasada un doctor le escuché decir que, por ejemplo, el término adultez mayor, que es un término poco utilizado, ¿no? Poco utilizado. No quiere decir, lo que no se usa mucho, no necesariamente tiene que ser incorrecto. Eso hay que tomarlo en cuenta. Hay gente que cree más bien al revés, que cree que una palabra que se usa mucho es correcta porque se usa mucho, ¿no? Entonces, tú sabes que yo estoy en contra de esto de vejeces. Entonces, sí. vejeces se dice mucho, pero hay razones para pensar que no es un término correcto. Y en cambio, este término, adultez mayor, es una perfecta equivalencia con el término vejez, ¿no? O sea, puedes utilizarlo como adultez mayor, como vejez, sin ningún problema, ¿no? Y sin embargo, Oye, Luigi, y otro tema importante que sucedió esta semana. a ver, Por ahí muchos ya han de saber, pero ya hicieron público que Bruce Willis fue diagnosticado con demencia cierto, frontotemporal. sí me estabas Entonces, contando. dentro de estas publicaciones y demás, pues obviamente todo el público y todos sus fans comentan, pero yo no sé qué opinas tú de todos estos comentarios donde ya hablan de Bruce Willis como si ya hubiera Como si ya se fallecido, hubiera muerto ya, como si ¿no? ya, sí, como si ya no estuviera. ¿Tú qué opinas? Mira, lo que yo pienso con respecto a eso es lo que yo podría pensar de cualquier persona mayor que, por ejemplo, que ya está jubilada, una persona mayor que ya está jubilada y que ya dejó de las labores, ¿no? O que tenga algún problema de salud, que de repente ya no le permita seguir haciendo sus actividades o su trabajo, entonces ya las personas lo comienzan a descalificar. O sea, ya prácticamente lo consideran como una persona nula, ¿no? Una persona que ya no va a aportar nada a la sociedad y que más bien hay que cuidarlo y punto. Entonces, la misma actitud que tienen hacia las personas mayores que se encuentran con problemas de salud, son dependientes, son frágiles o lo que fuere, o que requieren atención, es la misma actitud que están tomando con el actor. O sea, es clarísimo que es un edadismo, es una actitud definitivamente porque al actor se le ve, entre comillas, viejo cuando ya pasa de 50 años, ¿no? Entonces, ya Bruce Willis tiene más de 60 años. Entonces, por lo tanto, y yo creo que lo que se está haciendo ahora no me sorprende. No me sorprende porque eso es parte de este tipo de discriminación edadista que es muy común, lamentablemente. Y seguramente, y de hecho ya hay algunos actores que están reaccionando contra esto, ¿no? Hay actores que están reaccionando ante esta actitud y están tomando actitudes positivas, ¿no? Justamente, incluso dicen, ya no me voy a pintar las canas, ¿no? Dicen, ya no se van a pintar las canas, y cosas así. Pero sí se la matizan, por supuesto, y eso no tiene nada de malo por último. Si se pintan el cabello violeta, esa es cuestión de cada persona. Tampoco no hay que... Sí, Yo creo que las cosas no hay que llevarlas a un extremo. O sea, yo creo que exacto. Yo tampoco le decir, veo lo malo a lo de las canas, porque, por ejemplo, claro. yo ya tengo bastantes canas, Ya, Luz, pero no es escondiditas. como que diga, ay, me siento vieja o ya, uy, no, qué horror, ya voy a ser la más vieja o no sé, esos comentarios que siempre hacen todos, ¿no? Sí, O sea, si en dado caso yo me lo llego a pintar es pues para que se vea uniforme, ¿no? Porque aparte yo traigo según un efecto de color, entonces si me dejo las canas, pues por ahí ya se ve muy de su uniforme o tendría que dejarme de plano todas las caras porque aparte ni me salen bien. ay, qué Pero, gracioso. o sea, no tiene que ver esta cuestión de las canas con que yo ya sea una persona mayor a los 24 años porque ya tengo canas, ¿no? Claro, no Y que tiene. tampoco no lo vaya a satanizar en decir, ay, no,
Es que estoy negando mi proceso de envejecimiento porque me voy a pintar las canas, sino pues Ajá. también es un gusto de cada quien y no se Por tiene supuesto. que juzgar esta No, parte. yo también, yo te iba a decir esto justamente, de que a veces exageramos el tema del edadismo. Nosotros debemos centrar, ¿no?, contra el edadismo lo que es la discriminación, el maltrato, la violencia contra las personas mayores. Eso es lo que debemos luchar nosotros. No, pues tonterías que porque se pintó el cabello, porque se acomodó, son cosas de ser humano. El ser humano es un ser lúdico, también recuerda, es un ser lúdico, ¿no? Ser lúdico significa jugar consigo mismo, con su propio aspecto, ¿no? Aunque las mujeres lo han convertido como un tema muy cultural, ¿no? Pero creo que a los hombres también de alguna manera lo hacen. También se hacen sus cosas. A algunos chiquillos les gusta ponerse los cabellos parados. No sé, son cosas que realmente no deberían importarnos mucho. Lo que sí deberíamos enfocarnos es en aquello que sí genera discriminación, vulneración de derechos, ese tipo de cosas sí. O sea, de expresarnos de una forma inadecuada. Y ese es el tipo de edadismo que tenemos que comentar. Pero también el edadismo de los profesionales errados, esos profesionales que no están utilizando bien el lenguaje y que están constantemente generaliza y generaliza. Mira, justamente uno de los... ¿Por qué propuse también este tema? Porque constantemente tú vas a ver en las redes, en cualquier parte, artículos y temas que se relacionan con las personas mayores, en las que tú te vas a dar cuenta que hay bastante generalización, ¿ya? Y esta generalización tiende, por lo tanto, a ser edadista. Es decir, por ejemplo, vamos a decir, hay que preocuparse por las personas mayores porque les puede pasar esto, ¿no? Algo así. Y igualmente, entonces, cuando dicen las personas mayores y no concretizan, o sea, la información tiene que ser muy específica para que deje de ser edadista. Es decir, si tú vas a enfocarte en personas mayores con problemas de discapacidad, tienes que decir que estás hablando de personas mayores con discapacidad, con deterioro cognitivo, o personas con fragilidad, o que requieren algún tipo de asistencia frutal o emotiva. Pero si tú sigues diciendo personas mayores, entonces lo que estás queriendo decir es que todos están empaquetados en lo mismo. Eso es lo que yo hoy día yo veo eso. Y te lo voy a decir. Lo veo escribir esas cosas a gente que dice vejeces. O sea, lo dice que vejeces, que supuestamente con esto de decir vejeces, ya arreglaron todo el asunto de la heterogeneidad de la vejez. Falso. La heterogeneidad de la vejez, la expresión de la heterogeneidad de la vejez es algo mucho más elaborado, mucho más importante, que tiene que ir mucho más allá. Entonces, ya, con eso lo arreglaron todo, ya, una palabrita, lo que yo le llamo facilismo, eso se llama facilismo, se llama eso, de encontrar soluciones que ni siquiera son basadas en nada. ¿Por qué? Porque la vez pasada yo les mostré a ustedes, les mostré por qué razón no era adecuado. Porque en realidad, siguiendo las reglas de la Real Academia Española, en primer término, vejeces y adulteces no existen. Lo que existen son niñeces. ¿Y qué significa niñeces? Cosas propias de niños. No dice que es el plural de la niñez, no, dice cosas propias de niños. Y entonces este término que se ha puesto no califica tampoco como un término técnico, no es un término, los términos técnicos tienen otro tipo de denominación, tú eres la profesional de la gerontología y tú sabes muy bien. Un término técnico es gerontoprofilaxis, eso es un término técnico, ¿sí o no? Edadismo es un término técnico, claro, pero vejeces no, vejeces simplemente es una improvisación, alguien que se le ocurrió a Panchito, ¿qué te parece esto? Que te lo ponemos de esta palabrita y ya está. Es una improvisación total. Entonces, lo que yo siempre reclamo
es que, si bien es cierto, no vamos a utilizar tecnicismos solamente para lucirnos, para mostrarnos, no, sino que en muchos casos hay que mostrar profesionalidad, ¿no? Hay que demostrar seriedad en el trabajo que hacemos. Entonces, si vamos a estar con esos términos improvisados que realmente no resuelven nada, ¿no? Que son tonterías realmente, entonces yo creo que lo mejor de todo es trabajar nuestro discurso, es trabajar, hablar bien, correctamente, cuando hablemos seamos específicos, detallemos bien a qué nos estamos refiriendo, hagamos precisiones, ¿no es cierto? Hagamos precisiones. Vamos, por ejemplo, a personas mayores. Esto va dedicado a personas mayores que son autovalentes, que están sanas. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, esto es para... Entonces, con eso sí ya vamos a comenzar a, digamos, y sobre todo, a ser más cuidadosos. Eso es lo que yo siempre reclamo hasta ahora, que sigo viendo muchas inconsistencias verdaderamente en muchas cosas que se están dando ahora. Pero te digo una cosa, que el envejecimiento también está sujeto a revisiones en muchos casos. Por ejemplo, antiguamente siempre se decía que existían las llamadas enfermedades de la vejez. Yo te voy a decir una cosa, que ya prácticamente podemos casi ya concretar, muy bueno decir que no hay enfermedades de la vejez, sino del proceso de envejecimiento. El proceso de envejecimiento, según lo explica la bióloga molecular, y de acuerdo con lo que ha definido también la Organización Mundial de la Salud, sí, efectivamente existen daños moleculares, ¿no es cierto?, en el paso del tiempo del proceso de envejecimiento. Y dentro de este proceso, esto y unido al hábito que tenga la persona, a su hábito de vida, a su genética, bueno, un porcentaje más pequeño, entonces es así como realmente se va a dar la enfermedad como producto de un envejecimiento, ¿no es cierto?, que tiene en sí, ya de por sí, daños propios del proceso de envejecimiento, a la cual tú le vas a agregar todavía tus malos hábitos, olvídate, pues ahí te va a dar todo, te va a cáncer, Alzheimer y todo. Entonces, yo creo que hay que fortalecer y hay que motivar a que sí entremos bastante también al tema biológico, Luz. Yo digo que sí, hay que entrar al tema biológico, sí. Sí, la verdad que sí es algo necesario y justo como ya lo habíamos hablado, dentro del grupo Sí, hay que Vanguardia se entrar. está planteando una actividad que sea completamente en este ámbito para poder, para que profesionales puedan entrar en este diálogo y puedan dar una buena visión respecto a ciertas cuestiones que muchos han estado pidiendo por ahí dentro de las redes sociales, ¿no? Entonces, pues sí me parece muy interesante. No sé si tengas algo más que añadir, Luigi, Oh, antes de sí. nuestros famosos comerciales. Ah, claro, sí. Bueno, para o sea, por eso te digo, deberíamos, en este momento, me he tomado la molestia de ver varios videos en YouTube, ya de biólogos. Yo he estado viendo varios, de María Blasco, también el doctor Ispizúa y varios otros. He tomado todito, le he visto las conferencias completas. Últimamente me he visto varias conferencias porque quería estar bien seguro de lo que ellos estaban afirmando. Entonces ya hay las posibilidades del envejecimiento para las próximas generaciones, va a ser genial. Definitivamente va a haber seres humanos que van a vivir 130 años y hasta 150 años, de hecho. ¿Por qué? Porque es la tendencia. Es la tendencia. Si tú revisas el pasado de cuál era la edad en la que la gente fallecía en los años 40, no llegaba ni a 50 años en promedio. Entonces ya te imaginas pues, que vamos en ese sentido. Y ahora hay que más bien pensar que la gente que le gusta alarmar con lo que va a pasar en el futuro, que se pongan a trabajar desde ahorita para que no ocurra nada. Así de simple.
Mejor que hagan planteamientos concretos para tomar medidas de inmediato y que no ocurra nada en el futuro, en lugar de estar alarmando nada más a la gente. ¿No? No más. Como tú dices, no más alargar, como hablan en México. Yo me acordé porque hay un filósofo, un filósofo, no, un programa de filosofía que me encanta, que es de México. Por eso que yo veo que su manera de hablar se me queda ya con... sí, sí, porque a mí me encanta también ver también filosofía, también me gusta, porque sabes que te ayuda a pensar. A ampliar tus pensamientos y tu visión de las cosas. Es un instrumento, es como un entrenamiento, Excelente. Bien, entonces, muy bien, Luigi, solamente pues, mañana. Adelante con los comerciales. Ya, bueno, el día lunes tenemos la participación de la nutricionista Jimena Chávez Alonso, que nos va a hablar de los temas más complicados. Ella habla de situaciones desafiantes dentro de lo que es la nutrición en las personas mayores, probablemente de casos clínicos complicados, cómo poder resolver esas situaciones desde el punto de vista del nutricionista, ¿no es cierto? Y esto, el día martes tenemos, como siempre, problemas gerontológicos. Esta vez vamos a hablar con el gerontólogo mexicano Juan Pablo Cerón, y después, hay que recordar, el viernes 25 estamos entonces en el conversatorio organizado por Vanguardia Gerontológica. ¿Qué es lo que tienes en mente, ¿no? Cuando hablas de personas mayores? Ajá, ahí va a estar. Y el jueves por ahí tenemos evento de la Red Internacional 2 para que no se lo pierdan. Dímelo, sí, dímelo, ¿cuál es? Sí. El lunes les haremos llegar la invitación para que conozcan el tema, porque por ahí falta ajustar algunos detalles, pero ya el lunes sin falta tienen ustedes el flyer para que se organicen y no se pierdan el programa del día jueves. Excelente. Bueno, ahora sí ya nos despedimos. Todos a seguir. Hasta luego, muchas gracias por un buen fin de semana. acompañarnos. Sí. Hasta luego. Hasta